buenas noches, bienvenidos al programa número 4 de esta temporada, la quinta ya en C5N de Desafío 2019. En un ratito vamos a estar entrevistando a Juan Grabois. Juan Grabois de hace mucho tiempo, un referente de los movimientos sociales, pero en los últimos meses crecientemente es también un actor de la política electoral. Vamos a estar hablando con él qué pasa con los movimientos sociales, qué pasa abajo en la sociedad donde más se sufre, pero también vamos a estar hablando del panorama electoral, qué piensa él de la candidatura de Cristina, de su relación con Cristina, la última vez que habló con Cristina, ¿qué es esto de que Cristina mejoró y maduró? Cosa que declaró Juan Grabois hace poquito. Por supuesto, también vamos a hablar con él de uno de los temas que están dominando la polémica, no solo local, sino regional y hasta incluso en el mundo, que es la crisis en Venezuela. Sobre eso va a versar la columna de José Natanson, el drama de Venezuela. Última noticia del día de hoy: Estados Unidos está redoblando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, puntualmente a través de las finanzas, de la economía, ¿no? Hay mucho dinero depositado de oficial del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, y una amenaza de que ese dinero no le va a ser reconocido al gobierno de Maduro, sino al gobierno de Guaidó, a partir de declaraciones de un hombre clave de la administración Donald Trump. Y después vamos a estar hablando de este contraste, si se quiere, que hay entre un dólar calmo. Por ahí están viendo en la pantalla, en el hashtag dólar congelado. Hace varias semanas el dólar está relativamente quieto. No solo quieto, sino que el Banco Central viene casi diariamente comprando reservas. Hoy lo hizo también, para evitar que baje o más, para mantenerlo dentro de, en esta nueva política económica de torniquete monetario, dentro de la zona de no intervención. Hoy cerró en el Banco Nación debajo de 39. Vamos a hablar con los economistas si esto se puede mantener, en qué medida la aproximación a las elecciones puede meterle ruido y presión a la cotización del dólar, y que nos hablen del contraste entre esa calma, entre comillas, del dólar, una menor inflación a la que había unos meses atrás, pero una economía productiva que está cada vez más fría en un día tan caluroso como hoy. Pero antes de todo eso, un poquito de encuestas y un comentario sobre política. Los invito a ver el siguiente contraste. Las encuestas, y cuando digo las encuestas, todas las conocidas en los últimos días, por nombrar la encuesta de Ellipsis, la consultora que conduce Cellati, se me fue el nombre, Eduardo Levi Cellati, un hombre que ha trabajado con el gobierno, como la última encuesta de Poliarquía, como la de la Universidad de Itela de Confianza del Consumidor. Elegimos como ejemplo la de Opinaya, que empezó a circular hoy. Los invito a ver el siguiente contraste entre la imagen de Macri y qué pasa con intención de voto. Vayamos a la primer placa. Imagen de gestión de gobierno. Si en lugar de gestión de gobierno hubiésemos puesto la imagen de Macri, más o menos las curvas se superponen. Y ahí ustedes ven en rojo la imagen negativa, llegando a un pico máximo de imagen negativa a lo largo de toda la gestión. 72% de imagen negativa contra un complemento a 100, 28% nada más de imagen positiva. Macri había llegado en noviembre, octubre del 2017, en momentos de elecciones, a un máximo de imagen positiva por encima del 50%. Es decir, casi duplicando la imagen positiva. Gestión de gobierno, insisto, si pusiéramos imagen del presidente, los resultados no varían demasiado. Esto es la opinión en encuestas telefónicas, más o menos 3.000 personas. Pero presten atención a este dato que es importante. Esta es la población en general. Ahora vamos a ver qué pasa si uno segmenta por los votos de 2017. Ahí van a ver imagen de gestión de gobierno según lo que votaron en 2017.
Y hay la imagen negativa de los que votaron al Frente de Izquierda, al peronismo, a la Unidad Ciudadana de un país, están entre el 85 y 95% de imagen negativa, es obvio. Ahora, lo interesante desde el punto de vista electoral y de perspectiva electoral es que entre los votantes de Cambiemos, que recordemos ganó la elección, es decir, es una masa importantísima de electores para 2019, para las elecciones de este año, aproximadamente la mitad, el 57% tiene una imagen negativa, pero hay un 43%, perdón, 57% tiene imagen positiva, pero hay un 43% de los votantes de Cambiemos que tienen una imagen negativa de la gestión del gobierno de Macri. Los desencantados, los desilusionados, o como ustedes lo quieran llamar. Esto por un lado. Y le decía, los invito al contraste. ¿Por qué? Porque pese a estos datos, lo que van a ver ahora es cuáles son los escenarios de votación para 2019, según esta misma consultora. Primer escenario, con Macri, Cristina y Sergio Massa. Hay otros escenarios que en lugar de Sergio Massa lo ubican como un tercero en discordia entre los principales a Roberto Lavagna, Urtubey, y los números casi no varían. Ahí ustedes ven Macri y Cristina empatados con un 30% de intención de voto. Es decir, que pese a que Macri está en el pico de imagen negativa, pese a que la confianza del consumidor está en el pico, en su piso, pese a que los datos de las variables macroeconómicas, de producción, de consumo, de pobreza, de empleo, dan todas mal, Macri está empatando con Cristina, es decir, está en una situación competitiva. Este es el escenario de primera vuelta. Entonces, bueno, pero en segunda vuelta la teoría de que Cristina tiene un piso muy alto, pero un techo muy bajo. Bueno, veamos según Opinaya, que es esta consultora, cuál es el escenario para la segunda vuelta, para el balotaje. Y ahí van a ver que en balotaje hay distintas alternativas. Lo primero que van a ver es Macri disputando el balotaje con Cristina o con Sergio Massa. Y ahí ven que le gana a los dos. Por supuesto con un porcentaje importante de indecisos, 17 en un caso, 29 en el caso de Massa. Pero en primera instancia le está ganando a los dos. O sea, esto de que en segunda vuelta la va a tener muy difícil, según esta encuestadora, no es así. Macri sigue siendo competitivo. Es virtualmente una situación de empate, pero de ninguna manera se lo puede descartar nuevamente, pese a todos los números negativos que vimos antes. Eso sí, en el escenario Macri-Cristina o Macri versus Massa. Ahora vamos a ver los otros dos escenarios posibles con una novedad. Ahí vamos a ver Macri versus Lavagna y Macri versus Axel Kicillof. En caso de que Cristina no se presentara, que fuera Axel Kicillof el candidato de Unidad Ciudadana o del kirchnerismo o incluso de todo el peronismo y llegar a segunda vuelta. Bueno, Macri le saca una importante ventaja en segunda vuelta a Axel y el único que de los medidos le ganaría, o por lo menos sin tener en cuenta los indecisos, el voto ya definido, el único que le ganaría en segunda vuelta a Mauricio Macri es Roberto Lavagna. De ahí que se esté hablando cada vez más de Roberto Lavagna. Insisto, y como siempre decimos cada vez que presentamos una encuesta, y presentamos encuestas de diversas consultoras, a todas las tomamos con pinzas, con muchas pinzas, dudamos de todas, pero como a nosotros nos resulta interesante, nos despiertan curiosidad, creemos que son útiles analizarlas, con las reservas del caso se las mostramos. Ahora, esta es la fotografía al día de hoy. Hipótesis. De aquí en adelante, dejando de lado la economía, porque por supuesto si la economía empeora, me parece que el resultado está cantado. Si la economía empeora aún más de lo que ya está, el gobierno no tiene chance. Ahora hay una posibilidad, lo vamos a ver después con los economistas, de que la economía no empeore más de lo mal que ya está. En tal caso, planteo como hipótesis que el gobierno corre con ventaja. Corre con ventaja de acá
el momento de las PASO. Si es que hay PASO, todo indica que sí. Y corre con ventaja, ¿por qué? Corre con ventaja, en primer lugar, porque el gobierno está mostrando una estrategia electoral clara, definida, que la va perfeccionando y la va complementando a medida que pasan los días. Que seguridad, corrupción, transparencia, no todos los días aparecen, todas las semanas aparecen medidas que van en ese sentido, tratando de marginar la economía, de que no se hable o que se hable lo menos posible de la economía. Observen, hagan el ejercicio de observar los diarios más alineados con el gobierno y van a ver cómo la economía está en un segundo plano. Por supuesto, no se pueden esconder datos tan potentes, negativos de la economía, pero no tienen la exposición que tendrían con otro gobierno o en otras circunstancias. Primer punto, el gobierno tiene una estrategia muy definida. Segundo, el gobierno tiene un candidato bien definido, que es Mauricio Macri. Ustedes pueden pensar, bueno, si la economía se derrumba, puede ser que sea María Eugenia Vidal, puede ser que sea María Eugenia Vidal en reemplazo de Macri. Nadie en oficialismo está diciendo eso, el candidato claro, a menos que haya una catástrofe en materia económica, es Macri. O sea, cuentan con dos definiciones muy claras, de estrategia y de candidato, nada menos. Y quien bien reflejó esto, y lo tomo como uno de los ejemplos, es la tapa del diario La Nación del día de ayer, que ahora quiero compartir con ustedes. Fíjense cuál es el título de La Nación. El gobierno ya definió los 4 ejes de su estrategia y aclara en la bajada. Aclara en la bajada cuáles son esos 4 ejes de la estrategia. Arrancó el año con anuncios sobre seguridad y narcotráfico y ahora suma obra pública y transparencia. Usa transparencia para no hablar que el gobierno está aprovechando todas las noticias alrededor de los temas sobre corrupción, juicio a Cristina y demás para llevar agua para su molino. No está claro, el gobierno ya definió los 4 ejes de su estrategia y me parece un título bien acertado. ¿Qué hay del otro lado? O por lo menos qué hay del otro lado de los que pueden tener aspiraciones a ganar la presidencia, el peronismo, las distintas vertientes del peronismo. No hay estrategia electoral alguna. Lo único que hay en común entre los distintos espacios de la oposición es la crítica al gobierno. Y puntualmente la crítica al aspecto económico del gobierno. Y no pasa de ahí la estrategia electoral. No hay propuestas, no hay un eje, no hay una unidad conceptual ni discursiva. Ni tampoco hay candidato definido. Y en esto mucho incide que quien tiene la mayor cantidad de votos, que es Cristina, todavía no definió su candidatura, si va a ser o no va a ser candidata, y a juzgar por la experiencia que tenemos sobre cómo ella define, va a pasar mucho tiempo. Es decir, no hay estrategia, no hay candidato definido, todo lo contrario. Ni siquiera sabemos, ni siquiera la sociedad sabe si va a haber unidad. O si va a haber un peronismo, 2 peronismos, si va a haber unidad ciudadana y kirchnerismo por un lado y peronismo federal o peronismo alternativo por el otro. Y tenemos multiplicidad de candidatos. La propia Cristina como potencial, varios que ya se han lanzado, Felipe Solá, Massa, Urtubey, Pichetto, Daniel Scioli, y seguramente me estoy olvidando. Y eso a fines de enero. Las listas se tienen que presentar en 4 o 5 meses, me parece que corre como una ventaja para el gobierno. Por un lado, tener una estrategia definida, ordenada, o sea, por un lado vemos organización, con todas las reservas que hay sobre la posibilidad de que la economía empeore, pero eso lo dejamos para el final del programa. Y por el otro lado que vemos una oposición desorganizada y atomizada. Vamos a ver qué opina sobre esto alguien que está participando, como les decía en la apertura del programa, ya no solo como dirigente social, sino como dirigente político. Incluso algunos dicen con alguna posible candidatura, que es Juan Grabois, a quien vamos a saludar.
Juan, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, ¿de acuerdo con este planteo, con la hipótesis? Mirá, ¿En que sí, en que no? yo mucho de esto no sé, la verdad. Mucho de esto no sabés. Mira vos. Vos dijiste bien, hace un par de meses que estoy incursionando en un terreno que no es el que más me gusta, ni que pienso que es el más estratégico para transformar la realidad de mis compañeros y compañeras, que son esos 35% de pobres que hay en este país. ¿Estás diciendo que la política no es la principal estrategia para modificar la situación de los pobres? La política sí. La política con P minúscula, es decir, la política circunscripta a lo electoral. Electoralismo no. Lo electoral es parte de la política, no es toda la política. De hecho, los Estados-nación tienen márgenes cada vez más reducidos para tomar decisiones autónomas en un mundo donde los poderes fácticos tienen cada vez más poder. Entonces, desde luego, en nuestra concepción hay que construir un contrapoder frente a ese monstruo grande que pisa fuerte, ¿no? Que son los grandes sectores del capital concentrado, que tienen la capacidad de imponer sus decisiones frente a la mayor parte de los gobiernos nacionales que hay en el mundo. Por eso nuestra concepción y nuestro frente político se llama Patria Grande, primero porque pensamos que simplemente desde la Argentina no se puede desarrollar una estrategia de desarrollo, que hay que desarrollar de acuerdo con el resto de nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica. Y por eso también yo dediqué mi vida a la organización comunitaria, a la organización popular, y ahora subsidiariamente, en una coyuntura muy particular, bueno, veo si puedo hacer un aporte en este proceso. Puede parecer contradictorio, ¿no? Pues sí. Estás diciendo lo electoral no es lo más importante, para transformar se requiere de lo social, pero estoy dedicando parte de tu tiempo a lo electoral. Y bueno, es que la vida es dinámica y es contradictoria. Y hay momentos en la historia, creo que este es uno, donde esta lucha superestructural toma un dramatismo distinto, ¿no? Yo creo que 2019 es un punto de inflexión para Argentina y para América Latina. Yo considero que el gobierno de Macri es una pieza en un plan Cóndor bajo nuevas formas. Es decir, en una estrategia de dominación, de hegemonía del unilateralismo norteamericano sobre su patio trasero, que es América Latina, que iba buscando un camino, con sus errores, con sus aciertos, para consolidar un bloque que se puede insertar en el mundo de manera multilateral, digamos, no bajo la hegemonía de una superpotencia, en este caso Estados Unidos, que tiene sus propios intereses nacionales y con el que hay que negociar de igual a igual, como hace, por ejemplo, López Obrador, y no ser una especie de, no sé, de siervo, ¿no? De lacayo, como Mauricio Macri. Porque eso atenta contra los intereses de nuestro país, atenta contra los intereses de nuestro pueblo, de nuestra industria, y eso es un tema grave, y yo creo que si se consolida con 4 años más de gobierno macrista, va a ser muy difícil revertirlo. Entonces, ahora vos estás hablando de lo regional y por varios años tenés, todo indica, si no pasa nada raro y hay continuidad de esta democracia que puede ser objetada en cómo llega, pero bueno, Bolsonaro en la elección resultó legítimamente electo, más allá de lo que uno pueda pensar. No estoy de acuerdo con ese planteo. Yo creo que Bolsonaro es producto de una proscripción, de la proscripción de Lula, que él fue electo como fueron electos Frondizi y Ilia. Puede ser, lo tomo. Sí. Ahora, te vas a enfrentar a 4 años de Bolsonaro, te vas a enfrentar del otro lado de la cordillera con 3 años que le queda a la derecha chilena, así que regionalmente, salvo Evo Morales... Bueno, México, ¿no? Sí, México lo tomás como parte de la región. Y es Latinoamérica y es el país más importante de Latinoamérica. Digamos, en términos, creo que con Brasil andan ahí sí, palo y palo con el tema del PBI. Y además es una nueva camada, ¿no? De lo que llaman despectivamente los populismos latinoamericanos, porque López Obrador incorpora dentro de su discurso y dentro de su política un tema que para nosotros es muy importante, 2 temas, digamos, si se quiere, que es la participación protagónica de los movimientos populares y la lucha contra la corrupción, que son 2 elementos fundantes de nuestra identidad generacional. ¿Y estás de acuerdo con esto de, dejando de lado
qué va a pasar con la economía, que puede llegar a ser claramente determinante, como no, depende de lo que sucede, que no lo sabemos. Pero ¿estás de acuerdo que está corriendo el gobierno con la ventaja de tener el Estado, de tener una estrategia, de tener un candidato frente a una oposición muy atomizada y sin discurso? Yo creo que el gobierno tiene todas las ventajas, menos la que da la realidad del bolsillo de los argentinos, que ha sido saqueado, evidentemente, en los últimos 3 años, y que efectivamente viene medio lenta la cosa en el campo opositor, viene medio lenta en todos los sentidos, y no porque el gobierno tenga una gran propuesta, el gobierno tiene una estrategia de comunicación. Digamos, ¿no? Los 4 ejes que vos hablaste, seguridad, narcotráfico, transparencia, y no me acuerdo cuál era el cuarto, pero no es que tiene grandes logros. Sí, para obra mostrar. pública, Obra pública. cuestionable. No, es que no, ni en transparencia. Un gobierno corrupto, visceralmente corrupto. No. La verdad que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza para hablar de corrupción estos tipos, digamos. Han hecho, desde el señor presidente cambió una ley por decreto para que sus parientes puedan blanquear la plata. Sí, Eso es una cosa escandalosa. Lo más ostensible de todo. Pero además, el otro día había la pauta que le dieron al Grupo Clarín. Solamente el gobierno nacional, 1.600 millones de pesos. Podemos discutir todo eso y Sí. podés tener razón. Ahora, ¿es un discurso armado? Claro. Es un discurso armado, claro, Y que hay que combatirlo en su propio terreno, ¿eh? Porque con el tema de la seguridad del narcotráfico, mira, yo no he visto ningún avance en la lucha contra el Paco. Lo único que veo es que prenden fuego marihuana. Y eso ya lo vimos nosotros. ¿Sabes que hoy entrevistaba a César González? Sí. Y Camilo Blajaki, seguramente lo conoces, pibe que salió de la cárcel, poeta, ahora está estrenando unas películas, y me decía, mira, yo no tengo idea cuánta cocaína, cuánto Paco incautaron. Lo que yo veo es que el consumo de drogas duras en la Villa Miseria sigue igual. Sí, igual, como mínimo, y... ¿Vos ves lo mismo? Yo veo lo mismo, veo que sigue igual, que no hay ningún... en términos de seguridad, si se quiere, de tranquilidad, yo no veo ningún avance en nada. O sea, no hay ningún plano en el que vos podés decir, mirá qué logro del gobierno. Qué sé yo, el Metrobús, ponele, que es una cosa que pueden mostrar, pero después todo lo demás es un desastre. Todo lo demás es igual o peor de lo que había antes. No hay un avance, yo no veo ningún avance. Entonces, en esos 4 planos que plantea hay que dar la batalla. Obviamente, si del otro lado hay una especie de actitud defensiva, constantemente lo único que se puede hacer es la crítica a lo que hace el gobierno, es un problema, ¿no? Es un problema si hay orfandad de propuestas, es un problema si hay propuestas para adelante. Bueno, es un problema. Es un problema, sí. Y ese problema yo creo que tiene que ver con la fragmentación que hay en el campo opositor, porque no es que, digamos, los dirigentes de la oposición no tienen ideas, que los movimientos sociales no tenemos ideas, que los trabajadores no tienen ideas. Hay ideas, pero bueno, hay incertidumbre sobre algunas cosas. Yo el otro día me contaba, no me acuerdo quién, que hay muchos tipos que están viendo si va a subir o no va a subir la tasa de interés en la Fed para ver si le ponen fichas a Lavagna o a Cristina, digamos, ¿no? Porque si se va al traste la economía, crece Cristina. Bueno, una serie de cosas de esas características. A mí me parecen especulaciones de miras muy cortas. A mí no me interpela ni el discurso ni la actitud de Lavagna, y sí me interpela el de Cristina. Porque... Dijiste sobre Cristina que, textualmente, que Cristina cambió, mejoró y maduró. ¿En qué cambió, en qué mejoró y en qué la ves más madura? Bueno, el tema de la maduración, que puede ser más polémico, porque quién soy yo para decir que maduró, ¿no? Pero tiene que ver con que, evidentemente, la experiencia de haber pasado 2 periodos como presidenta deja enseñanzas y permite que, con la distancia que te da en la vida, alejarte del poder, o te haces mierda interiormente o maduras. Y yo creo que maduró. ¿En qué lo notas? Mira, hay una cosa que se dice muy seguido, que es que ella no tiene capacidad autocrítica, y la verdad es que yo veo una enorme capacidad autocrítica. Por ahí no se expresa públicamente porque cuando a vos te están pegando de todos lados, como el boxeador que está herido, tendés a defenderte. Levantás la guardia para defenderte. Y si bajás la guardia, sabés que te van a reventar a trompadas. Pero yo veo una actitud autocrítica, una apertura a visiones distintas a las que ella sostiene, por ejemplo la mía.
Yo nunca fui kirchnerista, no soy kirchnerista, no soy fanático de Cristina, valoro sí su coraje, valoro su disposición para enfrentar las corporaciones, que es algo que va a haber que hacer en el próximo gobierno. ¿Y eso no lo ves en ninguno de los otros candidatos? Yo creo que Labaña es el candidato del establishment, del círculo rojo, digamos, que es el plan B del sistema. Macri es el plan A, Labaña es el plan B. Y dentro de un par de semanas puede pasar a ser el plan A. Insisto, no es lo mismo para mí Macri que Labaña. Prefiero un proyecto más industrialista, prefiero un proyecto que tenga un poquito más que ver con el desarrollo argentino que el proyecto neoliberal, entreguista y saqueador de Macri. Pero estoy absolutamente convencido que la coalición que se puede conformar alrededor de Cristina es mucho mejor, es superadora, digamos, que puede permitir transformaciones más profundas. Y lo que ahora que estás incursionando en lo electoral, por lo estás percibiendo la posibilidad de que haya ¿no? un frente patriótico, así lo están queriendo llamar, unificando, bueno, dejando de lado la izquierda, supongo no tendrán aspiraciones a sumar a la izquierda a un frente patriótico, pero del peronismo sí, ¿pensás que es posible? Sí, y Sí. después pondría muy entre comillas que es la izquierda. Bueno, partidos de izquierda. Porque tradicionalmente la izquierda es la representación de las clases subalternas, de los trabajadores, digamos. Yo no creo que El Partido Obrero, el los PTS. representen mejor esos partidos que los representamos nosotros, digamos, ¿no? Pero yo creo que va a ser un frente que tenga expresiones de la izquierda popular, que tenga expresiones del peronismo, que tenga expresiones de sectores progresistas y que se va a poder consolidar un frente y que Cristina tiene un liderazgo muy grande en ese frente. Y si ella decide ser candidata es porque evalúa que puede ganar las elecciones. Y si ella evalúa que no puede ganar las elecciones, yo creo que va a trabajar para la unidad, va a trabajar para derrotar al macrismo. Ahora, nuestra evaluación, desde el Frente Patria Grande, que es el espacio que nosotros conformamos, es que se pueden ganar las elecciones. Tiendo a no creer en las encuestas, pero si vos tenés una encuesta que te da que tenés 20% de indecisos, 40 contra 43, bueno, pueden pasar muchas cosas. Hay que empezar la campaña. Vos pensás que en la campaña, cuando Cristina habla, mueve el amperímetro. Y creo que eso va a ser importante. Y si hay que hacer una coalición más amplia, que yo espero que se pueda hacer. Es más, yo he planteado, y lo sostengo, que tiene que haber una interna opositora. Massa, Labaña, Cristina, para darte 3 nombres. Que haya una interna, una primaria, y que después el que gana, gana, el que pierde, acompaña. No veo ningún impedimento para que entre los que nos oponemos a este modelo podamos competir en una primaria. Bueno, eso habrá que trabajarlo. Es cierto que viene medio lenteja la cosa, con el desdoblamiento de las elecciones en las provincias. Gran parte del poder político en la Argentina está concentrado en los feudos y no en la perspectiva nacional, y ojalá que en las próximas semanas empiece a haber un impulso más fuerte. Una última, podríamos charlar sobre Venezuela largo y tendido, pero lo que me interesa preguntarte, incluso como anticipo de lo que la columna de José, ¿por qué he leído, te he escuchado una posición tan acrítica a favor de Maduro? Yo no tengo una posición acrítica, tengo una posición muy crítica sobre el gobierno de Maduro. Lo que no creo que estas sean las circunstancias... No se trasluce en tus intervenciones. Tal vez porque decido priorizar la crítica al intervencionismo norteamericano y prefiero priorizar la crítica a los que son funcionales a un proceso que va a ser muy jodido, de ruptura, vamos a decir, del proceso político actual, de ruptura de la noche a la mañana, que va a terminar una guerra civil. Cualquiera que conoce la situación de Venezuela sabe que o hay diálogo y una salida acordada entre las partes, más allá de la legitimidad que uno le dé a cada una de las partes. No importa, podés pensar que Maduro es el peor dictador o que este Guaidó es el peor dictador, pero los dos representan poderes reales en Venezuela. Y si esos poderes no se sientan a dialogar, como planteó López Obrador, como planteó Uruguay, como plantea la propia Santa Sede, reconociéndose como elementos existentes, va a terminar mal. Y los que quieren que terminen mal son los que buscan intereses económicos, geopolíticos, geoestratégicos, porque ninguna persona con 2 dedos de frente se puede pensar que Donald Trump y Bolsonaro o Macri les importan mucho los derechos humanos de los venezolanos. No seamos hipócritas, ahí hay intereses materiales concretos, no están preocupados por la democracia, sino romperían de relaciones con Arabia Saudita, donde hay una petrodictadura
y todo parece que es extraordinario. Y brevemente, ¿cuáles son tus principales críticas al gobierno de Maduro? Mira, insisto, no creo que sea el momento para hacer esas críticas. Creo que este es el momento para plantear la apertura del diálogo, para plantear la paz, para plantear el principio de no injerencia y que es un momento donde cualquier crítica... A ver, yo te puedo decir algo muy sencillo. Yo no estoy de acuerdo y repudio que se abra fuego contra una manifestación ciudadana pacífica. Lo repudio. Acá, en la China, en Japón, en cualquier lado. Repudio cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Acá, en la China, en Japón, en cualquier lado. Repudio el encarcelamiento de opositores. En cualquier lado. Pero del mismo modo que si hoy tuviéramos una situación parecida en la Argentina, donde vamos a suponer hay una intervención rusa muy fuerte, por los intereses del acuífero guaraní, que quiere destituirlo a Macri. Pero primero está mi patria, primero está Latinoamérica, porque sé cuáles son los intereses que vienen detrás de eso, y sé que si las cosas no se resuelven garantizando la autonomía de los pueblos y el diálogo entre los pueblos, terminan en guerra. Lo de Rusia fue metafórico, ¿no? Bueno, sí, me imagino que sí. Gracias, Juan. Bueno. Gracias por venir. Eso todo. Vamos a hablar ahora con José sobre precisamente Venezuela. José Natanzón. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es un ejercicio... Dejó ahí el tema bien calentito. Bien calentito, Juan. sí, coincido bastante en lo que decía Grabois. Vamos a tratar de hacer un ejercicio lo más descriptivo posible que va mostrando cronológicamente qué es lo que nos llevó, lo que llevó a Venezuela al drama actual. Por eso le pusimos cronología de un drama. Vamos a ver punto por punto. Primero, digamos que hasta el punto que voy a marcar ahora, Venezuela tenía muchos problemas de legalidad democrática, de legitimidad democrática. Hubo un golpe de Estado en 2002, había dirigentes opositores presos, presos políticos, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, Venezuela todavía conservaba elecciones libres y competitivas, relativamente igualitarias para todos los partidos, verificadas por instituciones como la ONU y el Centro Carter. ¿Qué pasó? Vamos a ver el primer punto. ¿Cuándo empezó este capítulo del drama venezolano? En las parlamentarias del 2015, cuando la oposición ganó sorpresivamente estas elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional. La oposición no solo ganó, sino que obtuvo los 2 tercios. Estos 2 tercios le permitían a la oposición reformar leyes, modificar leyes, y le dieron la posibilidad, o por lo menos que le hicieron creer a los dirigentes opositores que podían forzar una salida de Nicolás Maduro del poder, aun cuando Venezuela no contempla un mecanismo de impeachment. Es decir, la oposición ganó en buena ley las elecciones parlamentarias y apenas asumió la mayoría en la Asamblea Legislativa, dijo, bueno, hay que sacar a Maduro del poder. O la misma noche del triunfo dijo, hay que sacar a Maduro del poder. ¿Qué hizo el gobierno de Maduro? A través de su mayoría en el Tribunal Constitucional, como es la Corte Suprema de Justicia, ilegalizó a 3 diputados opositores del Estado de Amazonas. Es decir, le quitó a la oposición la mayoría. Entonces, y anuló esa, como si no le permitiera jurar que yo a los diputados de Tierra del Fuego, por ejemplo. Dijo que había que hacer las elecciones de nuevo, porque habían sido regulares, y los ilegalizó. La Asamblea Legislativa, de todos modos, le tomó juramento a estos 3 diputados, y la Corte Suprema, el Tribunal Superior, ilegalizó y declaró en desacato a la Asamblea Legislativa. O sea, por un lado el Ejecutivo de Maduro con el Tribunal, con la Corte Suprema, y por el otro lado un clásico impas. Vamos a ver la siguiente placa, donde se muestra el segundo capítulo, la segunda escena de esta cronología, que es el impasse institucional, que dura 1 año y medio, 2016 y medio 2017, en un ciclo de protestas muy fuertes de la oposición, protestas populares y ciudadanas muy fuertes, algunas violentas, otras pacíficas, que provocan más de 110, 120 muertos en total. La mayoría de ellos, dirigentes o militantes o ciudadanos opositores, muchos de ellos civiles, muertos en manos de la Fuerza de Seguridad del gobierno. Represión feroz, está recontra firmado, hay un montón de testimonios fílmicos de esto, en donde se ve a la Guardia Armada Bolivariana disparando sobre gente desarmada, mueren 100, 120 personas, incluyendo también muchos militantes chavistas que son asesinados en los barrios por opositores armados. Eso también ocurre. Se produce también un bloqueo de poderes, por eso decíamos impasse institucional. De un lado, como decías, la Asamblea, y del otro lado, Maduro y el Tribunal Supremo. Todo esto, digamos,
con el trasfondo de la peor crisis económica desde Carlos Andrés Pérez. Sí, ni hablar, sí, efectivamente, el fondo sobre el que se recorta esto es la crisis económica, la crisis social, de migración masiva, etcétera. Seguimos entonces. ¿Qué salida encuentra Maduro esto? La Asamblea Constituyente. El 1 de mayo, veamos la placa, del 2017, Maduro encuentra una salida que es la convocatoria de una Asamblea Constituyente que va a refundar la Constitución de Venezuela. Ahora, esta convocatoria, una elección para la Asamblea Constituyente, se produce de una manera muy sui generis, en la cual los ciudadanos venezolanos no votan como venían votando hasta ahora, de manera proporcional, según sus estados y demás, sino que se establece un sistema mixto. Votan, por un lado, sectores, obreros, campesinos, empresarios, discapacitados. No hay un voto, una persona, un voto. No, hay gente que, hay votos que valen dos veces. Vos sos, obrero y vivís en un estado, por una parte se produce de esta manera, se tramita de esta manera por sectores, y otra parte es votos según estados y ciudades, digamos, ¿no? Ahora, el sistema estaba diseñado de manera tal que era imposible que la oposición ganara. Aún sacando la mayoría de votos, ganaba el chavismo. La oposición no se presenta a estas elecciones, y son las primeras elecciones venezolanas que se realizan sin veedores de Naciones Unidas y del Centro Carter. Hasta el momento todas las elecciones se habían realizado de esta manera. La oposición muchas veces perdía y no reconocía que perdía las elecciones, pasó varias veces, y otras veces ganaba el chavismo y otras veces la oposición. Estas elecciones fueron claramente diferentes. Ahora, claramente irregulares. Claramente irregulares, muy cuestionadas. Irregulares además para lo que es la tradición de cómo se vota, al menos en Occidente, del siglo XVIII en adelante. Y de cómo se votaba según la Constitución chavista vigente, digamos. Ahora, y los dos puntos importantes también de la Asamblea Constituyente, que se reúne y se reúne en Caracas y demás, es que, por un lado, la Asamblea Constituyente no se dedica a escribir una nueva Constitución. No está escribiendo una Constitución. ¿Sí, no? Se declara originaria y funciona como un órgano suprapoder. Porque esta es una asamblea originaria, nosotros estamos por arriba de todos los poderes públicos y absorben los hechos los poderes de la Asamblea. Absorben los hechos los poderes de la Asamblea. Del Congreso. Del Congreso, de la Asamblea Legislativa, sí, del Congreso. Y entonces, el segundo punto es que Maduro no acepta que la Constituyente escriba una Constitución y se someta a referéndum. Se vote por el sí o por no en la Constitución. Que era lo que decía la Constitución anterior y que era lo que había hecho Chávez. Cuando Chávez convocó una Constituyente en el 99, la gente fue y votó y ganó abrumadoramente el sí. En este caso no hay referéndum. No hay referéndum. Entonces, la oposición dice, esta Asamblea es ilegal. Esta asamblea es ilegal. Y se mantiene la tensión. Ahora vamos a ver la próxima placa, donde pasa algo en octubre de 2017, que son las elecciones regionales, que Maduro había pospuesto durante un año y creo que 3 meses. Se debían haber convocado 1 año y 3 meses atrás. Imaginemos esto, como si el presidente Macri dijera, con apoyo de la Asamblea, antes incluso del apoyo de la Asamblea Constituyente, con un fallo de la Corte, decir, todos los gobernadores, María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta, Schiaretti y todos, siguen en su cargo hasta que haya elecciones. Y pospone por la crisis política y social las elecciones. Bueno, después de la Asamblea Constituyente, Maduro se sintió fuerte, convocó a las elecciones regionales y las ganó. En buena ley, se presentó la oposición, se presentaron todos los partidos, hubo veedores internacionales y el chavismo las ganó. Veamos la placa, ¿no? Efectivamente, perdió el candidato Enrique Capriles en su estado, perdió Henry Falcón en Lara, uno de los grandes, un disidente chavista muy popular, entonces las ganó en buena ley. Después una persona, un voto, o sea, una persona, un voto, con el sistema anterior a la Constituyente, con el sistema de siempre, la ganó el chavismo. Veamos la siguiente placa, Maduro se sintió fortalecido, ¿y qué hizo? Antes había pospuesto las elecciones regionales, adelantó las presidenciales. Tenían que ser en octubre, noviembre, y las adelantó para mayo y las ganó. Ahora, estas elecciones presidenciales, ya la oposición, un sector no se presentó. Se presentó un solo candidato opositor importante, que era Henry Falcón, que venía de perder las elecciones en su estado. No hubo veedores internacionales, no hubo ONU, no hubo Centro Carter, con una muy baja participación, alrededor del 40%. Y algunos dirigentes opositores presos. Ahora lo vamos a decir, sí, ya desde antes. Maduro las ganó, con estas condiciones muy cuestionadas y muy irregulares, ¿no? Y muy regulares. También el Consejo Electoral había prohibido que la Mesa Unidad Democrática, que era la boleta opositora, se presentara como esa Unidad Democrática, pero Maduro ganó estas elecciones muy cuestionadas. Así llegamos a la situación de hoy y a la jura de Maduro del 10 de enero de este año. De Guaidó. De Maduro el 10 de enero y de Guaidó inmediatamente después. Por eso yo uso una definición que ha sido bastante discutida en estos días, o que es muy discutida, que es que Venezuela es una democradura. Es una democradura porque contiene algunos elementos democráticos. Venezuela no es un estalinismo
no es una dictadura en sentido estricto, no hay violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos como había acá durante la época de la dictadura, del proceso. En Venezuela hay una cierta libertad de expresión, aunque acotada, muy visible en los medios digitales, más que en los medios tradicionales que están muy controlados por el gobierno. No es un estalinismo, decíamos, la gente puede expresarse en elecciones más o menos, según las elecciones, la oposición no reconoce los resultados, el chavismo muchas veces no convoca las elecciones cuando cree que no las va a ganar y después las convoca y se adelanta cuando las gana, pero no es una dictadura en sentido estricto. Pero tampoco es una democracia. En Venezuela, recién Grabois hablaba de Lula, en Venezuela todos los ex candidatos presidenciales están presos, inhabilitados o exiliados, todos. O sea, todos los Lulas de Venezuela están presos, inhabilitados, Leopoldo López, inhabilitados como Capriles o exiliados como Manuel Rosales. Todos. En Venezuela hay más de 100 presos políticos. Acá tenemos a Milagro Sala, que es una clara presa política. En Venezuela hay más de 100 presos políticos reconocidos por los mismos organismos como Amnesty, que dice que Milagro Sala es una presa política. En Venezuela hay estudiantes, líderes estudiantiles presos por organizar manifestaciones pacíficas. Ahora, si se diera un diálogo y ese diálogo desembocara en un acuerdo para convocar elecciones, sí, con veedores, con Naciones Unidas, con el Centro Carter, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna encuesta, alguna medición creíble de cuál sería el resultado? Es muy difícil de saber, Marcelo. El chavismo conserva, y esto es verdad, una legitimidad popular que tal vez no llega, que seguramente no llega al 50%, será el 20, el 25, el 30, 35, pero que persiste y que es cierta. No es un gobierno que tiene un 2% de popularidad, es un gobierno que conserva por la memoria de Chávez, por el intervencionismo de Estados Unidos, por la cuestión tan antipopular de la oposición. La oposición venezolana es una oposición muy antipopular. Una de las grandes preguntas de Venezuela es por qué la gente no baja de los barrios, por qué los pobres que viven en las laderas caraqueñas, los lugares donde viven los más pobres, donde más se sufre la hiperinflación, donde más se sufre todo esto, no baja. Bueno, hay cuestiones. El gobierno tiene la economía es absolutamente desastrosa, pero tiene una red muy desordenada, pero muy gigantesca de entrega de medicamentos, alimentos, bienes de primera necesidad. Otra cosa, por la hiperinflación en Venezuela prácticamente todos los servicios públicos son gratis. La luz, el subte, nunca hubo, como acá con el macrismo, ajuste de tarifas. No es que hubo una política deliberada de dar servicios públicos gratis. Se fueron deteriorando las tarifas y quedaron así. Funcionan mal, hay corte de luz, el subte se corta cada 3 minutos, pero son gratis. Entonces hay todavía algunos rasgos del modelo que funcionan y hay una memoria del chavismo. Y al mismo tiempo hay obviamente un rechazo a todo esto que estamos viendo estos días, que es un intento de las potencias extranjeras, Estados Unidos y demás, de ingerir. Venezuela es terreno de juego geopolítico. La política internacional, recién hablaba Grabois, es obviamente un lugar de los cínicos. O sea, Estados Unidos reconoce a la autocracia de Arabia Saudita y critica a Maduro, pero Rusia dice que no hay que tener una posición injerencista en Venezuela, pero anexiona Crimea. Yo qué sé, es una posición... Un Twitter, sí fue un Twitter, Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, sí, que decía algo así, estoy recordándolo de memoria, decía, bueno, qué bueno que Donald Trump, Paul Krugman estadounidense, qué bueno que nuestro presidente ha reconocido que ha habido violaciones a los derechos humanos en el petroestado. Era hora de que se dieran cuenta que los sauditas son chicos malos. Es estrictamente así. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Vamos a unos breves auspicios. Si Venezuela es compleja, la economía argentina ni les cuento. Vamos a hablar de economía. ¿Qué pasa con el dólar? Que está tranquilo, que está congelado. Ahí están viendo ustedes el hashtag dólar congelado. Pero tan congelado como el dólar está el nivel de actividad. Con 3 economistas invitados sobre este tema ahora, después de los auspicios.